Libro de Romanos, capítulo 15, versículos 1 hasta el versículo 3. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es suficiente. Y para ella, Señor, ahora necesitamos que tú nos puedas hablar, que tu Espíritu Santo pueda traer a cada corazón, a cada vida en esta noche, para que pueda ser por ella edificada. Y gracias, Señor, por este momento, por los presentes. Señor, oramos también por quien habla, para que tú le puedas sustentar, le des, Señor, de tu gracia suficiente, como para el que también recibe, Señor, aquí. Pedimos, Señor, esto, que tu Espíritu Santo pueda seguir operando en libertad. Tu palabra acaba de ser leída y también nos recuerda, Señor, tus escrituras, que donde está el Espíritu Santo, dice, allí hay libertad. Oramos por esa libertad en el Espíritu para que pueda obrar en medio nuestro. Te damos gracias, en Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Continuando en la serie de Romanos, ahora vamos a entrar al capítulo 15. Estamos buen tiempo en este libro y yo quiero seguir adelante para un día finalizar, ¿no?, el libro entero. Quiero dar por título a esta sección, sobrellevando las flaquezas de los débiles. Así se llama el título de esta enseñanza en esta noche, como dice el versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Por eso el título, sobrellevando las flaquezas de los débiles. Entendemos hasta aquí, la carta es dirigida del apóstol Pablo a los hermanos que están en Roma, y en el capítulo 14 vimos que la iglesia en Roma está en un proceso de formación. Hay gente más gentil que judíos, y ha habido ahí en el capítulo 14 algunos problemas que el apóstol Pablo recomienda solucionar. Y el capítulo 15 es una continuación a lo que ya hemos ido hablando, pero creo que poco a poco va a ir guardando en otra dirección. Ahora, debido a la caída del hombre, debido al pecado que entró al mundo por medio de Adán y Eva, nuestros primeros padres, siempre el hombre busca agradarse a sí mismo. Todo es centrado en el hombre y no centrado en el prójimo. Por eso va a decir en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Algo que no vemos en la sociedad, algo que casi no vemos en la iglesia, debería ser lo normal, y algo que no se ve mucho en la familia. Porque cada uno siempre se trata de agradarse a sí mismo. Y tenemos la instrucción aquí del apóstol, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Para qué? No dice, en todo lo que es bueno para su edificación. Y Pablo va a poner el ejemplo supremo ahí. Ni Cristo se agradó a sí mismo. Eso nos tiene que despertar, porque desde que Adán cayó en el pecado, nosotros heredamos su naturaleza, y siempre todos por naturaleza somos propensos a buscar solamente agradarnos a nosotros mismos y no buscar agradar o buscar la edificación del prójimo. Espero que la palabra del Señor pueda ser suficiente y podamos autoexaminarnos y ya no actuar de manera egoísta, porque eso es lo que hace un egoísta, ¿no? Solamente centrarse en el yo. Y Jesús también enseñó la misma dirección. Quiero que usted pueda buscar Mateo capítulo 16. Jesús enseñó lo que yo estoy diciendo, que el derecho de abnegarse o el derecho de negarse a uno mismo y servir a otro era la dirección correcta que Jesús hizo. Quiero que podamos leer Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Jesús enseñó, hermanos, que el verdadero gozo está en agradar o en servir a los demás.
Dice Mateo capítulo 16, versículo 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Son las mismas palabras de Cristo. ¿Qué está llamando Jesús aquí? A negarse a uno mismo, ¿no? A negarse a uno mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dicen? Niéguese. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pablo está diciendo lo mismo a los hermanos en Roma. Así que nosotros, los que somos fuertes, ahora en la iglesia de Roma entendemos, o en cada iglesia local donde se abre las puertas, está compuesto por hermanos fuertes en la fe, hermanos mayores, ancianos, como también hermanos nuevos en la fe, y en la cual aquí en la Escritura se pone como aquellos que son débiles, que recién están caminando, pero que ha sido aceptado por el Señor y el Señor los sostiene. Y aquí, volviendo a Romanos, lo que vamos a ver en esta noche tiene que ver con esto exactamente, de autonegarnos. El camino verdadero consiste, hermanos, en negarse a nosotros mismos. Y cuando hacemos eso estamos agradando a Dios y estamos sirviendo al prójimo. En nuestro texto que ya ahora se ha leído, Pablo habla de la libertad cristiana en el capítulo 14. Hemos podido ver todo ahí, ¿no? De que los fuertes no pueden hacer tropezar a los débiles, ¿no? Y el problema ahí era la comida y la bebida, y no era tanto si era la salvación o hablaba de asuntos morales. Así que Pablo va a continuar aquí en el capítulo 15. Pablo dice, incluso se incluye Pablo en versículo 1. Así que nosotros, dice, los que somos fuertes. Pablo se considera aquí dentro, junto con los hermanos de Roma, nosotros estamos firmes, ¿no? Somos fuertes en la fe, y nosotros tenemos que, por lo contrario, ayudar. Dice el texto, y debemos sobrellevar las flaquezas. Eso significa pensar en el hermano, ¿verdad? Significa pensar en el prójimo. No tiene nada que ver con uno mismo. Ahora, ¿qué es lo que los débiles estaban haciendo? ¿Cuáles eran esas flaquezas que podían tener? Sabemos en el capítulo 14, para unos era un día de reposo, para otros era, como dice el versículo 21, Pablo dice, mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Esa era una forma de poder que el hermano nuevo pueda ser sostenido, ¿no? Que actúe según su libertad, según su conciencia, y no que le hagamos violar su conciencia, ¿no? Con nosotros ingiriendo o comiendo, como el apóstol diría. Ahora, ¿qué es lo que también en el Antiguo Testamento guardaban los judíos? Porque esta iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Ustedes saben, ¿no? Que en el Antiguo Testamento hubo observaciones para el pueblo de Israel, ¿no? Tiene que ver con ceremonias, tiene que ver con comidas, y el judío lo guardaba, pero todo eso se ha cumplido en Cristo, ¿no? El autor de Hebreos lo pone muy claramente. Ahora, incluso el día del Señor o el día sábado, nosotros ya no guardamos como lo guardaba el judío. Y ahora en el Nuevo Testamento tenemos esto, ¿no? La libertad en Cristo. Pero eso, cuando consideramos, o Pablo diría en versículo 1, ahora a los hermanos que están ahí. Y creo que también tiene aplicación para nosotros. No somos judíos, probablemente ahora solo hablamos de que el pueblo de Dios es uno solo, compuesto, ¿no? Por gente de toda raza, de todo linaje. Pero no nos podemos por esas cosas preocuparnos por comidas, ¿no? Aquí el tema era en Roma, porque ahí en Romanos 14, versículo 21, es muy claramente, dice, ¿no? Para que tu hermano no tropiece. Y debemos pensar esto, hermanos, es bueno que podemos considerar, porque hay otros temas que pueden salir aquí, y hay temas donde la Biblia no dice claramente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado
Pablo va a seguir enfatizando aquí la necesidad de considerar el bienestar espiritual de tu hermano. Ese es el punto en estos 3 versículos, y sobre todo Pablo va a poner como ejemplo o como gran ejemplo a Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro modelo, ¿verdad? Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, y Pablo pone aquí a ejemplo a Cristo mismo. Y dice, ¿no? Ahí en primer lugar que Cristo es nuestro Salvador y Señor. Versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí? Según lo que tenemos en las Escrituras, dice, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2 nos recuerda exactamente eso. Y Cristo es el ejemplo de negación o de abnegación, como usted pueda tomar el término. El mensaje aquí, en resumen general, es esto, hermanos. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Los que somos fuertes en el Señor debemos también ahora llevar, ¿no?, a los débiles. Quiero que veamos en 4 puntos, y quiero empezar en el primer punto, hermanos. Las relaciones piadosas en el cuerpo de Cristo son de suma importancia. Primero, las relaciones piadosas en el cuerpo de Cristo son de suma importancia. Tal vez usted está pensando en lo que acabo de decir, pero esta observación proviene no solo de estos versículos, sino de todo lo que Pablo ha ido hablando desde el capítulo 12, donde se acuerdan, capítulo 12, por las misericordias de Dios. Pero en el capítulo 12, versículo 3, Pablo enfatizó algo muy claramente: en virtud de la gracia. ¿Qué decía Pablo? ¿No? Usted me puede acompañar a Romanos capítulo 12. Pablo ya ha ido tocando este tema de pensar en el prójimo o en el hermano. Y mi punto es, ¿no?, las relaciones piadosas en el cuerpo de Cristo son de suma importancia. En el versículo 3, Pablo decía, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. En otras palabras, Pablo está diciendo que cada uno tiene una medida de fe, y de acuerdo a esa medida de fe debe actuar, pero no pensar en sí mismo. Pablo ya está hablando ahí de las relaciones con los demás, y que si es que no se lleva a cabo eso, dañaría esas relaciones personales, ¿no? Porque inmediatamente versículos 4 al 8 va a hablar de los dones de la gracia, ¿verdad? Ahí Pablo va a empezar de que en el cuerpo de Cristo hay dones para edificar, para cuidar al hermano. Incluso más adelante, versículos 9 al 21, ahí muestra cómo los cristianos ahora deben sujetarse con las autoridades. Todo tiene que ver con relaciones. Dijimos, ¿no?, Romanos 1 hasta el capítulo 11 es doctrina. Capítulo 12 empieza la aplicación de la doctrina, y Pablo ha ido trayendo este tema, ¿no? En el capítulo 13, Pablo habla ahí el tema de lo que es la deuda del amor, ¿no? Ahí en su momento hemos visto que cada uno es deudor de amor. ¿Con quién? Con su hermano. Eso tiene que ver con relaciones piadosas. Luego en versículos 11 al 14, Pablo nos ha hablado también que debemos andar puros, debemos andar decentemente a la luz de la venida del Señor. Y así pasamos al capítulo 14. Estoy resumiendo lo que Pablo ya ha ido tocando para este tema. No es algo nuevo en el capítulo 15, de que debemos evitar juzgarnos. En el capítulo 14 o habla todo en sí, ¿no?, para mantener la unidad de la iglesia. En vez de juzgarnos los unos a los otros, Pablo nos mostró que tenemos un Dios, un juez que juzga a todos, sea judío, sea gentil. Y Pablo sigue con este tema de cómo mantener la unidad, de cómo pensar que la iglesia tiene que ser sano. ¿Y por qué deberemos preocuparnos los unos a los otros? Porque pensamos, hermanos, en la unidad de la iglesia, pensamos en la comunión o en la felicidad que la iglesia debe tener en sí. Si queremos una iglesia sana, no necesariamente tenemos que pensar en números. Es como usted, ¿no? Si es que va al doctor, usted quiere saber
cuál es, ¿no?, su situación actual. No le interesa otra cosa. De la misma manera nosotros pensamos, ¿no?, que si la iglesia necesita salud, entonces tenemos que pensar en comunión, en relaciones armoniosas. Ahora al capítulo 15 quiero entrar, versículos 6 y 7. Quiero leer, dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Como que estos versículos ahora fueron una conclusión desde el capítulo 12 hasta aquí. Por tanto, y después de todo, ¿no?, lo que hemos ido hablando, ahora Pablo dice: aceptaos los unos a los otros. Y pone a Cristo. Como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Que Dios nos haya aceptado, hermanos, es todo para nosotros. Porque de enemigos a amigos, de ahora ser, ¿no?, herederos con Cristo, todo dice para gloria de Dios. Y versículo 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. No, para que al final sea que de donde venga sea tu origen. Aquí pone gentiles. Gentiles tiene que ver, ¿no?, viendo nada más una raza general, excepto de los judíos, pero simplemente dice para que glorifiquen a Dios por su misericordia. Acéptense los unos a los otros, dice, como Cristo nos ha aceptado, para glorificar a Dios, hermanos, a través de relaciones, ¿no?, armoniosas entre hermanos. Eso es lo correcto. No, cuando un hermano entabla conversación con otro hermano, o una hermana con otra hermana, o viceversa, o grupos de jóvenes, o grupos de ancianos, eso glorifica a Dios porque se están aceptando. Por eso es que en la iglesia no debe haber chismes, por eso en la iglesia no debe haber divisiones, aunque eso pasa en las iglesias. Y aquí Pablo dice, para que unánimes, o sea, un solo sentir, un solo pensar, versículo 6, ¿no? Seamos de una sola mente, de un solo sentir, a una voz. Como iglesia, no digamos hermano, o cantemos juntos a una voz y glorifiquemos a Dios. Pero cuánto más nuestras relaciones con otros hermanos glorifica a Dios en cómo nos tratamos, o en cómo yo te considero o tú me consideras a mí. Eso glorifica a Dios. ¿Saben cómo, hermanos? Cuando el impío o el incrédulo que no conoce a Dios nos ve. Ahí es donde Dios se glorifica, porque ellos nos observan cómo nosotros nos tratamos. ¿Qué pasaría si dos creyentes se pelean y afuera dicen: mira, eso dice que son hermanos, mira cómo parecen perros y gatos? No glorificamos a Dios. Pero recuerden, los incrédulos deben ver eso. Deben ver eso. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestros corazones. Dios ha cambiado nuestros corazones, y por eso ahora yo puedo pensar en ti y tú puedes pensar en mí, y podemos tener las cosas en común, y al final es Dios quien se glorifica. Pablo está llamando como ahora a una conclusión de todo lo que hemos ido viendo hasta aquí. Ahora pensamos por un momento, ahora, ¿qué pasa si nuestras relaciones con nuestros hermanos, si hay problemas en el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa con la gloria de Dios? ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa con la reputación de Dios? Por nuestros pecados, hermanos, se mancha. Dios no se glorifica ahí. Por eso Pablo dice aquí, incluso cuando tú te enojas con tu hermano, o cuando discutes, o cuando puedes tal vez estar en otros temas, eso no agrada al Señor. Eso no trae gloria a Dios. O cuando eres indiferente a tu hermano, o cuando no te preocupa sus necesidades. Recuerden, Pablo dice aquí, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Cristo, en otras palabras, pensó en nosotros. ¿No? Cristo pensó en nosotros, y cuando somos indiferentes, o cuando esto sucede, hermanos, debemos una vez más llamarnos a nosotros mismos: estoy haciendo lo correcto.
Estoy glorificando a Dios en lo que hago o muestro, porque ese es el fin del hombre, ¿no? ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios, ¿no? Disfrutar en comunión los unos con los otros. Así que este es mi primer punto, hermanos, en cuanto a nuestras relaciones como hermanos. Esto debe empezar en la familia. Tal vez tú digas, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? ¿O quiénes son aquí, según versículos 1 al 3, el hermano fuerte, el hermano débil? El trabajo aquí más es de los hermanos fuertes. Aquellos que están ya años en la iglesia, años en la fe, son los que deben dar el ejemplo. Son los que deben dar el ejemplo más en su familia, en su hogar, en el trabajo, en los centros de estudio y en la iglesia. En la iglesia. Ahora, algunos profesan conocer a Dios, dice Tito, pero con sus hechos lo niegan. Eso es muy, muy fuerte porque muestra una confesión de fe, yo diría, no muy práctico de un cristiano. Es triste ver, ¿no?, cuando las relaciones se rompen, cuando dos amigos se pelean y se aborrecen los unos a los otros. Eso no quisiéramos ver en la iglesia, ni en nuestras propias familias, porque no está trayendo gloria a Dios, no me edifica, ni viceversa. Ahora, dentro de la iglesia lo que buscamos es, ¿no?, la armonía y sobre todo relaciones, ¿no?, sanas, hermanos. Quiero que veamos ahora nuestro segundo punto. Una clave importante para las relaciones piadosas es que consideramos a los demás por encima de nuestros derechos y nuestras necesidades. Repito, una clave importante para las relaciones piadosas es que consideramos a los demás por encima de nuestros derechos y nuestras necesidades. Versículo 1 dice inmediatamente, así que nosotros, versículo 2, cada uno de nosotros debe, dice el versículo 2, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Todo tiene que ver con nosotros, en lo que vamos a hacer para el bien, ¿no?, de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Entonces, la clave importante para una relación armoniosa, una relación piadosa, es que consideramos a los demás por encima de nuestros propios derechos. Por eso no tiene nada que ver conmigo, sino consideramos las necesidades de los demás. Y Pablo aquí parece esto decir para con el hermano débil, ¿no? Para con el hermano que es nuevo en la fe, o aquel que está empezando, o cuando se puede ver a alguien que está careciendo tal vez de necesidades, y ahí tiene que estar el hermano fuerte, ¿no? Tiene que ser ahí quien tiene que sostenerlo. Ahora, Pablo usa aquí, habla de su prójimo. Cada uno de nosotros dice, agrade a su prójimo. Y nos preguntamos, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es tu prójimo, hermano, amigo? ¿Quién es tu prójimo? Y nuestra mente salta, ¿no?, los mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Jesús lo resumió así. Pero el segundo mandamiento es, ¿no?, y amarás a tu prójimo. En la iglesia local, como es una iglesia pequeña, el prójimo es tu hermano. Es tu hermano. Y en el versículo 2 está diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Cada uno agrade a su prójimo. Pablo esto cita del Antiguo Testamento. Esto está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Pero Pablo lo ha ido usando también ahí en Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en el Antiguo Testamento, versículo 9 y 10, mismo Romanos. Pablo ya ha ido hablando quién es el prójimo.
pero ahora lo trae a la iglesia, ¿no? Con quien tú tienes contacto, a quien tú al menos no lo ves toda la semana, pero al menos lo ves cuando vienes aquí. Debes pensar o debes buscar agradar a tu prójimo. Cada uno de nosotros dice agrade a su prójimo. Ahora, y esto es algo frecuente en las cartas, que siempre hay un mandamiento, ¿no? De pensar en el hermano. Y cuando hablamos de hermano, ahora tenemos que pensar, no, él es mi prójimo. Él es mi prójimo. Quiero que podamos leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33. Porque la Biblia dice, hermanos, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria del Señor. Y eso incluye agradar a tu prójimo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33, Pablo pone ahí la idea de glorificar a Dios. Porque dice, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. No seas motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Si has podido leer y seguir lo que dice este versículo o estos versículos, hermanos, es nuestra vida eso, es nuestro objetivo. En todo lo que hagamos, dar gloria a Dios y no ser de tropiezo, dice aquí. No ser de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Y me dice, así como también yo no procuro agradar a todos en todo, ni buscar mi propio beneficio, sino el de muchos. Ese es nuestro objetivo práctico. Tal vez te preguntes, ¿Pablo buscó agradar a los hombres? Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos dice, si procurara yo agradar a los hombres del apóstol, no sería llamado ministro de Dios. Pablo fue un ejemplo de abnegación, ¿no? de negarse a sí mismo y de ayudar a ¿quién? A su prójimo. Pablo nunca buscó ese favor de los hombres, por lo contrario, él más bien él decía, yo no sería un siervo de Cristo si hiciera eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces ya no estamos, hermanos, aquí en la iglesia para agradar ¿a quién? A los hombres. No estamos para complacer, sino estamos para agradar a Dios. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, es natural que vamos a hacer las cosas como Dios nos dice, y eso incluye al prójimo, incluye al hermano. Ahora, ¿cómo hacemos que esto se armonice, ¿no? Todas las cosas que hemos dicho hasta aquí. Uno tiene que decidir, ¿no? A quién agradar, a quién complacer. ¿Por qué negarte? Ahora, tal vez el mensaje que llevamos puede ser muy ofensivo para otros, pero es el mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos, y ese mensaje tiene que ver con el Evangelio de Dios, pero no podemos comprometer también verdades con tal de estar bien, ¿no? Con todos. Siempre esta pregunta, ¿por qué habrán hay tantas iglesias? ¿Y cuál es la iglesia verdadera? En la mañana me encontraba con alguien y me dice, ¿tú crees que vas a una iglesia como va mi primo tal? Yo le digo, se parece, pero no lo es. Pero la pregunta era eso, ¿no? Sí, ¿por qué tantas iglesias? ¿Por qué no son una sola iglesia? Y estoy tratando de responderles diciendo de que no podemos comprometer las verdades centrales uniéndonos todos, ¿no? Y por eso tenemos que hacer una distinción, ¿no? Y profundizar en nuestras propias doctrinas y nos convencemos de eso.
Y por eso es que predicamos, por eso es que tenemos una iglesia, porque si no estaremos aceptando todas las falsas enseñanzas y no es así. Así que complacer a nuestro prójimo o pensar en nuestro prójimo va a implicar un costo, ¿no? ¿Y cuál es ese costo? El costo, hermanos, tiene que ver con negarse, ¿no? Negarse a uno mismo. ¿Para qué? Para que podamos ayudar al hermano que es débil. Ahora, tal vez por ahí alguien no quiere ser confrontado. Bueno, la palabra del Señor le va a confrontar por sí mismo. Versículo 2, por eso dice, cada uno de nosotros ya no se agrade a sí mismo. Ahora, y tal vez yo no te diga nada, quieres en otras palabras que no me interesas. Pero cuando alguien te interesa te va a decir la verdad. Y vas a tener que confrontarlo. Es así porque es para su edificación, versículo 2. Es para su edificación. Así que hermano, cuando alguien te confronta, tómalo, es para tu edificación. Nada más. Porque si no te interesara, no te lo diría. No te lo diría. Y estaría omitiendo un mandato que está en el Nuevo Testamento. Eso debe ser algo muy bueno, porque si es que no hacen eso contigo, nunca te apartarías de tus pecados y sufrirías las consecuencias de tu pecado. Y siempre yo les voy a decir, y espero que ustedes también me lo digan, ¿no? Si me ven en una falta, en un pecado, díganmelo. Y si yo les veo a ustedes una falta, mi deber es decirlos, porque como dice el texto, es para su edificación. Y así es que cada uno de nosotros buscamos, ¿no?, en agradar o ayudar al hermano. Aunque a nadie les gusta que le confronte con su pecado. Pero es la palabra de Dios quien confronta tu pecado. Y se busca, hermanos, ¿no?, que la persona que es confrontado se arrepienta. Y aquí vamos a ver dentro de un momento el ejemplo de Jesucristo. ¿No? Cuando una persona vuelve en comunión, ¿no?, o dos hermanos se reconcilian, lo que se espera es que esa relación, ¿no?, pueda crecer, ¿no?, pueda madurar los unos a los otros. Y allí, como dijimos, el Señor se glorifica. Entonces, una clave importante para las relaciones piadosas es que consideras a otros, ¿no?, por encima de todas tus necesidades, incluso tus propios derechos, porque como cada uno quiere, hermanos, hacer su cena, no me importa lo que haga él con su vida. Esto me recuerda a Caín. Podemos ir al comienzo del libro, Génesis capítulo 4. Busque Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Ahí hubo un hombre, su nombre era Caín, y Caín solamente estaba centrado en sí mismo, como que la consejería no le gustaría. La Biblia dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín se enojó después de haber matado a Abel, su hermano. Aunque estaba deprimido, pero Dios le dice, ¿no?, entonces, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Ahí tienes un hombre que actuó de esa manera. Por eso al comienzo me introduje, desde la caída de Adán y Eva sufrimos de esto. Ya no nos preocupa el hermano, ya no pensamos en el prójimo. Y en estas fechas es para considerar también con nosotros como ciudadanos. Sabemos que está pasando huaicos, hay mucha gente que necesita ayuda fuera de eso. Hablamos fuera de la iglesia. Tal vez a través de instituciones, a través de organizaciones, las ayudas humanitarias hacia ellos. Pero esto nos pone a nosotros también, podemos hacer algo. Pero cuanto mayor, más a hermanos o iglesias, ¿no?, que están pasando
momentos difíciles, debemos ser los primeros ahí. Ahora, viendo al ejemplo de Caín, ¿no? De la respuesta que él muestra, Caín no está enojado. ¿Por qué Caín se puso en esa situación? Incluso había asesinado a su hermano. Ese es el problema, hermanos, muchas veces, el corazón. Así que hasta aquí hemos visto que las relaciones dentro del cuerpo de Cristo es de suma importancia. Quiero que veamos ahora nuestro tercer punto. Los que son más fuertes en Cristo tienen una obligación especialmente hacia los que son más débiles. Repito, los que son más fuertes en Cristo tienen una obligación especialmente hacia los que son más débiles. Y esto lo saco del versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si Cristo dijo, toma tu cruz, Pablo dice aquí, ya no pienses en ti, ya no te agrades a ti mismo. Es algo que no está en nuestra mente, ni siquiera creo que muchos sabemos este versículo de memoria, porque siempre estamos pensando en nosotros. Y aquí, hermanos, tenemos que pensar nosotros como cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como miembros de un cuerpo, cada miembro no puede ser independiente del otro, ¿no? Y por eso es la necesidad de iglesia, hermanos. En diciembre hablé en el culto de aniversario, ¿no? ¿Por qué necesitas una iglesia? Y a ver, si hablamos de iglesia o hablamos de cuerpo, es que en realidad tú eres cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, y como un miembro de ese cuerpo de Cristo necesitas de los otros miembros para que ese cuerpo funcione, ¿no? Esa es la analogía. Y en el Nuevo Testamento eso es lo que somos, ¿no? Todos, Cristo es la cabeza y los demás somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Ahora, en un cuerpo, dentro de una iglesia encuentras lo que voy a decir. Tenemos aquí, es una iglesia muy joven, y aquí la edad promedio aquí es casi todos por igual. Pero si pensamos en una iglesia mayor, hay gente de todas edades, diferentes géneros, razas, antecedentes familiares, experiencias de vida, diferentes dones espirituales, habilidades naturales, y todo se junta en un cuerpo. Y convivir ahí, ¿no? O que siempre todo sea saludable, no es que va a ocurrir por accidente. No va a ocurrir, es algo que se cultiva, ¿no? Es que tú te pones a pensar, es que cómo es que tú y yo empezamos a congeniar. Si te pones a pensar, ¿no? Cuando te conocí no éramos lo mismo, ha pasado años no somos lo mismo. Es que todo se ha ido cultivando, ¿no? En paz, en armonía, en convivios, perseverando. Pero si es que eso se hubiera visto en el primer día, no se hubiera visto. Y es un proceso, porque el cuerpo de Cristo está integrado, ¿no? de todo tipo de personas. Romanos 15, versículo 7. Por eso Pablo al final dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros. Aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos ha aceptado. Ahora, en el versículo 1, Pablo pone una carga para ti, hermano. Tal vez no te gusta, ¿no? Pensar en tu hermano. Pablo te dice ahora lleva la carga de tu hermano débil. Ora por él, visítalo, atiende sus necesidades, pasa tiempo con él, invierte tu tiempo con él, aconséjale, anímale, exhórtale. Pablo te pone esa carga, debemos sobrellevar. Eso es pensar en el hermano. Pablo está llevando a los hermanos en Roma de esta manera, en esta instrucción, pero aquellos que son fuertes
deben hacer esto. Y cuando hacen eso, no se están agradando a sí mismos, porque es lo que dice el texto, y no agradarnos a nosotros mismos. Esta exhortación incluye para todos, y aquellos que están más años en la fe, deben ser más, ¿no? Deben llevar más las cargas. Pero también aquellos que no están llevando esa carga, están mostrando su lucha con el egoísmo. Y eso implica que todavía no quieren soltarse, ¿no? Del viejo Adán. Porque eso ahí se perdió. Y aquí nada más nos queda arrepentirnos y mirar como Cristo haría las cosas. Marcos 10:45 nos dice, porque ni siquiera, ¿no?, el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Ni siquiera el Hijo del Hombre, hermanos, ni siquiera Jesucristo, siendo Dios, cuando vino aquí, se hizo hombre, vino a ser servido, sino a servir. Así que si nuestro objetivo es ser como Jesús, debes convertirte en un siervo de Jesús, sencillamente. Y cuando llegas a la iglesia, o cuando estás aquí, tú debes pensar ahora con esa mentalidad de un siervo de Cristo. ¿Cómo puedo servir a mi hermano? ¿Cómo puedo servir a mi iglesia? En lugar de pensar cómo a mí me pueden servir. Son las interrogantes. Debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Eso es servir. No te preguntes, ¿en qué puedo servir? Pablo te está diciendo a través de su carta. Preocúpate, ¿no?, en servir a los demás, en vez de que pienses quiénes te pueden hacer bien. Aquí no hay muchas necesidades, tal vez, ¿no?, de niños. Pero si hubiera niños, los niños estarían a atención. Pero yo creo que hay otras áreas donde podemos servirnos. Y tienes que descubrirlo. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Y así sobrellevar la carga. Ahí Romanos 13, versículo 8 nos recuerda: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Puede haber una deuda de amor. Una deuda de amor es que simplemente no te interesco, o no le interesas tú a otra persona, viceversa. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si en algo que la Biblia permite, hermano, que te puedes endeudar, es en dar mucho amor a tu hermano, nada más. Y en eso se cumple, dice. Cuando hayas hecho eso, has cumplido la ley. O el segundo mandamiento. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El mismo mensaje: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. Gálatas 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. La idea aquí, hermanos, es ayudar al hermano débil. No, porque solo no puede hacerlo. Por eso debemos ayudarles. Ellos no son capaces por sí mismos. Y por eso debemos pensar. A veces, tal vez podemos ignorar. Sí, se puede ignorar. Es la tendencia por nuestra naturaleza. Eso es también, hermanos, mirar con desprecio. Cuando no te importa tu hermano, es mirar con desprecio. Y lo que estamos llamando aquí, o la palabra de Dios nos está diciendo, ya no se trata de nosotros. Ya no se trata de ti. Incluso si nos recordamos, la Escritura nos dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Ya no nos pertenecemos. Ahora perteneces
alguien que te compró. Pero a veces ignoramos, ¿no?, nuestra posición delante de Dios, de quiénes somos. Y tratamos de vivir como nuestras vidas fueran nuestras, cuando no son nuestras. Hay alguien que compró con su sangre tu vida. Debes recordarlo. Y como ahora estamos llamados a vivir. Tal vez piensas en tu hermano, ¿quién es, no? ¿A quién tengo que apoyar? ¿O quién es esa hermana a quien tengo que ayudar? El Señor te abra tu corazón a ver la necesidad y a considerar lo que estamos en esta noche estudiando. Y por último, para ayudarnos a entender, aquí el apóstol Pablo va a señalar a nuestro Salvador, quien dejó de lado todos sus derechos como Dios soberano, como el Señor glorioso del universo, dejó todas esas prerrogativas que tenía como Dios. Versículo 3. Y es mi cuarto punto, con eso finalizamos. Jesucristo es nuestro gran ejemplo de alguien que no vivió para agradarse a sí mismo, sino que sufrió vituperios por el bien o por la gloria de Dios. Este es mi cuarto punto. Jesucristo es nuestro gran ejemplo de alguien que no vivió para agradarse a sí mismo, sino que sufrió los vituperios por el bien o por la gloria de Dios. Versículo 3 nos dice: pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Solo piensa en lo diferente que sería la vida de Jesús si Jesús se hubiera agradado a sí mismo. Tenemos en la Biblia a un Cristo como ejemplo. Pero ¿qué hubiera pasado si Cristo todo lo hubiera hecho para darse a sí mismo? No sería digno de seguir, tal vez, porque ahí sí seríamos ególatras, egoístas, ¿no? Formaría ese tipo de seguidores. Pero dice el texto, Cristo no pensó en sí. Pero gracias a Dios que no sí. Porque si Cristo hubiera pensado en sí mismo, Cristo no hubiera ido a la cruz. Él fue a la cruz porque pensaba, como dice ese himno, en ti, pensaba en mí. Y de ahí que Jesucristo es nuestro gran ejemplo. Ahí cuando fue a la cruz, dice el texto, sufrió vituperios, insultos, golpes, dolor. Es pensar, hermanos, por un momento. Pablo está poniendo ejemplo a Cristo. Y si es que tenemos que sufrir con tal de ganar el amor, la amistad de un hermano en la fe, y si va a haber lágrimas, no se compara con lo que Cristo hizo por nosotros, porque las verdaderas lágrimas fueron del Señor cuando estaba siendo martirizado, cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo insultado, y sobre todo la separación eterna del Padre, cuando Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él pensaba en mí, como dice ese himno, una vez más me repito, en la cruz. Ni Cristo aún se agradó a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo se tenía puesto el gozo por delante. Hebreos capítulo 12. Ya estoy concluyendo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Su gozo, hermanos, de Cristo no fue algo momentáneo. Él tenía que volver a la gloria.
Pero antes de que pudiera volver a esa gloria que tenía con el Padre, tenía que padecer. Pero puesto, dice, el gozo por delante soportó. Esto lo hizo. ¿Por qué? Uno, por amor a ti y a mí. Y lo hizo para la gloria de Dios. Eso fue el dolor. Y el punto aquí, Pablo, al poner la vida de Jesús, no es casual. No es que nosotros los hombres o los creyentes buscamos obras, sino que verdaderamente miremos a Jesús. La Biblia dice, el que dice que le conoce a Él debe andar como Él anduvo. Y Pablo no pone por accidente la vida de Jesús aquí, sino que incluso él está tomando algo que está en el Salmo 69. La cita que Pablo está poniendo en Romanos es la cita del Salmo 69, versículo 9. Porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Pablo está usando el Antiguo Testamento para citar en Romanos, y ese salmo se cita en el Nuevo Testamento muchas veces en referencia a Cristo. Los evangelios lo ponen y lo citan en referencia a los enemigos o a los traidores de Jesús. La aplicación aquí, hermanos, es esta. A la luz de lo que Jesús estaba dispuesto a soportar por tu vida, por tu salvación, ¿no deberías tú estar dispuesto a renunciar a tus derechos, a tus prioridades, con el fin de ayudar a tu hermano débil? Ese es el punto de Pablo. ¿No vale, hermanos, entonces la pena ayudar a tu hermano? Y cuando estás haciendo eso, estás siguiendo a Cristo. Estás dejando tu egoísmo y estás dejando que otro camine en Cristo, a que lo abandones. Y para aquellos que nos visitan y tienes conocimiento de lo que Cristo ha hecho, Cristo no se agradó a sí mismo, sino que Él pensó en la humanidad. Porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo, y el Hijo aceptó venir al mundo por la humanidad. No es que nosotros le pedimos o le buscamos o le llamamos. No, Dios envió. Por eso dice, no se agradó a sí mismo. Conclusión: si estás buscando una manera de servir en la iglesia, esta es la manera. Lleva la carga o sobrelleva la carga de los débiles. Y por último, hay que renunciar como Cristo para servir a los demás. Y cuando, hermanos, nos enfoquemos en esto, recuerda, hermanos, las recompensas que el Señor te promete. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu servicio no es en vano. Pon tu gozo, que tu gozo sea el servir. Porque Cristo puso su gozo por delante. Y la gloria le esperaba. Y la gloria es para aquellos también que aquel día le va a ser devuelto. El Señor va a recompensar a aquellos que le han servido. Vamos a dar gracias al Señor para finalizar. Padre, te damos gracias en este momento. Señor, tú pensabas en nosotros cuando nosotros aún no habíamos nacido. Tú pensabas en nosotros y actuaste. Tú pensaste en nosotros aun cuando, Señor, éramos pecadores, dice tu palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eres el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Nunca te agradaste a ti mismo y nos diste ese ejemplo.
de tomar una toalla y de lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Señor, te pedimos que tengamos esa actitud, esa mentalidad, ese corazón de siervo, y que dejemos, Señor, nuestro egoísmo, que dejemos, Señor, todo aquello que nos ate, con tal de poder agradarte a ti y al hermano, para su edificación, para su bienestar. Como también, Padre, te pedimos por tu Espíritu que pueda, Señor, llamar a los tuyos, convencer, Señor, de pecado, de justicia y juicio. Que tú, Señor, te plazcas hoy en bendecir como tú deseas en tu palabra. Y gracias por darnos, Señor, esta sección del capítulo 15 de Romanos. En nombre de Jesús te pedimos y oramos esto. Amén.